Ok, esto no lo vamos a hacer así como bien profesional, ¿no? Esto es entre familias. Cuando tú estás entre familias, lo mejor que puedes hacer es hacerlo lo menos como lo menos profesional, así como quien diga, como que si es catedrático posible, ¿verdad? Porque de esta manera es como nosotros vamos a entender que estamos en familia. ¿Okay? Lo puedes acortar si quieres el brazo. No, está bien, está bien. Ok. Entonces, pero qué tan abusado, vamos a... una de las razones por que vino el apóstol Pablo fue porque la iglesia primitiva estaba haciendo las cosas cerradas. Entonces por eso tuvo que entrar Pablo con su apostolado. Pablo le dio luz a casi todas las partes bíblicas, le dio luz a los efesios, a los corintios. Él de verdad hizo las iglesias. Pedro solamente conformó una y fue a la que se regresó, que era la ortodoxa, la que tenemos que hacer la circuncisión todavía, la que tenemos que hacer, tenemos las penitencias todavía y entregar los becerros, y volvió a esa iglesia. Ese fue el error de Pedro. Más sin embargo, eso no quiere decir que no se le dio autoridad sobre Jesús. Jesús le dio autoridad. Usaba mal la autoridad porque pues, se murió, como unos 5 o 6 se murieron por culpa de decir: Pedro, te vas a morir. Y por tener ese poder, se moría la gente. Pero Pablo escribió la siguiente carta para las 9 tribus dispersas, que somos nosotros. ¿Okay? La iglesia de Efeso tenía el mensaje para los pueblos que ahora nosotros conformamos. Eso significa que nadie de las 9 tribus sabía ni tan siquiera que eran descendientes también de Israel. Para que oigan ustedes, Israel es solo Jacob, nomás que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y de él salieron las 12 tribus, las 12 familias que representan a Dios. Por lo tanto, ustedes también son hijas de Abraham, porque Jacob era de Abraham. Entonces fue que fueron dispersados en las Américas. Más adelante en el futuro, si gustan saber más de esto, pero lo que yo quiero darle entrada es honrando al Padre, honrando al Hijo y en honor al Espíritu Santo. Dice en este libro: por tanto acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, ¿a quién se está dirigiendo? No, a los que están fuera. En cuanto en la carne eras llamados incircuncisos. ¿Por qué? Porque no hacías los rituales que hacían los judíos. Este es mensaje para ustedes. Por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, los rituales que hacían. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. No sabías ni tan siquiera que eras de Israel. Y alejados de los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La que se le dio a Abraham de ser bendita también. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, en otras tierras, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Hoy sos familia. Hoy se te reconoce como hija de Abraham. Así como los israelitas están allá en Jerusalén haciendo sus rituales, tú no tienes necesidad de hacer esto, porque te explico. Porque en Él es nuestra paz con Dios, que de ambos pueblos hizo uno, de los que se quedaron allá y de los que se vinieron aquí, derribando la pared intermedia de separación. Algunos todavía la tienen y piensan que somos diferentes familias. Aboliendo en su carne las enemistades que tenían. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que hicieron aquellos, para crear en sí mismo de los dos un nuevo nombre, haciendo la paz
delante de Dios y mediante de la cruz, reconciliándolos con Dios a ambos en un solo cuerpo. Con esto ustedes saben de que son reconciliadas con Dios sin necesidad de hacer nada, ningún sacrificio, porque se les dieron los mandamientos a la tribu de Benjamín y de Judá. Y por causa de que ellos cumplieron los mandamientos o no cumplieron los mandamientos, de ahí salió Jesús. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos. ¿A quién vinieron a anunciarles? ¿A los judíos? No, vinieron a anunciarlos a nosotros. Y a los que estaban cerca los vivificó, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ustedes ya no son extranjeros, ¿o sí? Ya no son huérfanos, ¿o no? Ahora ustedes saben que vienen de una tribu muy importante y que tienen un linaje y que además de eso tienen una historia increíble. Hoy nomás es de saber cómo es que es la historia de su familia y de sus ancestros. Dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no son sin padre. Ahora, aunque estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sos salvos. ¿Tienen que hacer un sacrificio? No. Ok. Bien, entonces, ¿a quién le pertenecemos? Dice el libro de Gálatas 3:29, aunque no saben ahorita todavía qué es Gálatas, pero yo quiero leerles de esta manera. 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham eres, y herederos según la promesa que se le dio a Abraham, de ser bendito sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, ustedes han caminado durante todos estos tiempos pensando que son no merecedores de Dios. Y a ustedes los han dado persiguiendo el Espíritu Santo para darles una buena noticia, que son merecedores, y no nomás merecedores, sino linaje del mejor amigo de Dios, a quien se le dio la promesa de ser benditos. Por eso es muy importante que este cuerpo esté dentro de ustedes, porque este es su linaje. Esto es lo que a ustedes vino a representarlos, un Cristo que no por lástima, porque dice que se le puso su gozo frente a él para poder llegar a la cruz. ¿Cuál gozo se le dio? Yo estoy muy seguro que el Espíritu Santo le dio a todas las ciudades y especialmente la nuestra casa, donde nosotros tomamos el vino y tomamos el pan con mucho regocijo, sabiendo que esto nos permite a nosotros tener comunicación, y no nomás comunicación, sino comunión con el Padre, que ahora tenemos en el cielo. Por eso es que Jesucristo dijo, dichosos los invitados a la cena. Vamos a pasar, hermanos, a la cena. Amén. Dice Lucas. Está en una piedra. Ay, Nico. Busca dónde. Voy a tener que amarrar aquí. Dice el libro de Lucas que Jesucristo preparó y dejó un ordenamiento para la cena. Y vamos a nosotros pasar a la cena. Vamos a ir aquí. Te va a doler, mi hermano. Lupe, ¿me permites si traes el pan, por favor? Sí, oye. Mira, ¿qué hizo verdad? Le mandó un día. Él es bien inteligente. Muy inteligente. Mira. Dijo el maestro que bendiciéramos el vino. Esto
va a ser en representación de la sangre de nuestro Señor, que con su sangre nos redimió nuestros pecados. Por ende, le damos y bendecimos. Dijo él: este es mi cuerpo, en mi cuerpo está su sangre. Padre, por el poder investido en mí, bendigo esta tu sangre, y que esta tu sangre sea como sello, Padre, porque es un sello que tú dejaste dicho a los hijos de Efraín cuando eran esclavos, para que no entre la enfermedad a tu casa. Para que no entre, dice, agarrarás la sangre y la pondrás sobre la frente de los hijos de Yahweh, y la pondrás sobre las puertas. ¿En qué las van a poner? En sus casas. Por eso es que esta sangre representa para que el enemigo, el devorador, no les devore sus vidas. Bendigo este pan, Padre, en representación de tu cuerpo lo he elaborado, para que este también sea por señal de que este tu cuerpo fue dado por esa vida a quien lo va a comer. Y cuando los enemigos lo vean, aquellos que andan devorando al ser humano puedan reconocer que ahora ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Amén. Vamos a darle la lectura, lo que dice: ya bendecido el pan y el vino. Lupita, tú vas a pasar el vino, ¿ok? Dijo: fueron pues y hallaron el asno y prepararon el lugar de la cena a los discípulos. Y dijo: cuando era la hora. ¿Qué significa cuando era la hora? Era el tiempo para hacer este ritual. Porque sí habían comido muchas veces, es más, les llamaban glotones y comelones, porque pasaban comiendo todo el tiempo. Y les voy a decir por qué escogió el pan y el vino. Porque eso es muy importante saber también por qué razón él lo escogió. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo perezca. Yo pienso que él andaba angustiado porque decía: ¿y si me matan y no lo hago? Si me llega la hora sin querer. Entonces se angustiaba, pero cuando llegó la hora dijo: cuánto he esperado este momento, porque este es el pacto que vamos a hacer como familia. Porque os digo que no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Esa fue su última vez que probó el vino y el pan. Cuando él regresó en espíritu y en carne transfigurada. Por lo tanto, su cuerpo no podía ser alimentado con lo terrenal, sino con lo espiritual. Entonces fue la última vez que sus labios probaron este vino. Por eso es que tú, como él vive en ti, tú lo vas a probar por él, porque fue una delicia para él. Porque él dice: pues os digo que no volveré a comer más. Ese es como decir: qué buena estaba el pan y qué bueno era el vino, hasta que se cumpla el reino de los cielos. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino. No voy a volver a tomar vino hasta que regrese. Y tomó el pan y dio las gracias y lo partió diciendo: gracias te doy. Recuerden ustedes, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Es acaso esto un si quieren? Dijo: háganlo, porque solo así van a recordarse qué es lo que hice yo por ustedes. Dicho esto, Lupita, usted pase el pan. Esto se tiene que consumir hasta que ya no haya más. El pan está hecho con 3 ingredientes: agua, pan, vinagre, y solamente, porque fue lo que tenía Jesucristo en su cuerpo. Cuando él dijo: tengo sed, en lugar de agua le dieron vinagre. Este lo hemos hecho nosotros. Es tortilla de harina.
Por eso lo estaba mirando. Es un pan sin levadura. Nosotros tenemos el ministerio para poder hacer esto por orden del Espíritu Santo. ¿Ok? Y me pasa, No hace muy bien en tu cuerpo. Yo sé lo que te digo. Te mantiene saludable. Una, porque aparta todo lo que representa la maldad y te identificas. Es como un sello dentro de tu estómago y tu cuerpo. Porque por si ustedes no sabían, ahí es donde se alojan los demonios y los malos espíritus. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: este es mi nuevo pacto. En mi sangre, que por vosotros se derrama. Significa que lo que ustedes están haciendo es un pacto con el Maestro. De aceptar su cuerpo y de aceptar su sangre. Porque no importa, hermanos míos, que ustedes hagan sacrificios. No importa que ustedes hagan limosna. No importa que ustedes paguen sus diezmos. Ya estuvo, gracias. Reparte. Córtalo en pedacitos y repartes el último entre todos. ¿Por qué? Porque aquí somos salvos por la gracia, no por sacrificio. Y muchos no entendieron este mensaje hasta el tiempo que Pablo todavía les dijo: aprended a decir misericordia quiero, no sacrificio. En el momento que tú quieres sacrificio, Padre, tomamos de este cuerpo que representa tu sangre y sea en nosotros, Padre, tu voluntad. Tomas y la pasas a los demás hermanos. Nosotros con esto hemos manchado nuestras vestiduras con la sangre del Cordero. Hemos tomado de tu pacto, Padre. Hemos hecho conforme a tu voluntad. Hemos tomado esto en representación de tu nombre. Sea tu misericordia con nosotros y sea tu palabra llenando nuestro espíritu cada día, y que en esta semana ustedes tengan bendición hasta que sobreabunde. Déjenme decirles una cosa que ustedes tienen que entender. Si ustedes tienen un padre, ustedes son sus hijos. Son herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús de las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene. Pero hay una cosa que ustedes tienen que reconocer hoy: que cuando se le da la herencia y uno es pequeño, uno tiene un tutor. A pesar de no tener el padre, la herencia siempre queda bajo de un tutor. Hasta que el niño tiene su edad, se le da su herencia. ¿De acuerdo? ¿Entienden este mensaje? ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por esas razones que ustedes entran bajo una tutela para poder recibir la promesa que se les ha puesto en la Biblia. Yo, como representante de nuestro Padre Celestial, les pido que me regalen esa tutoría para que yo pueda enseñarles de qué manera ustedes obtienen su herencia, porque son coherederas. Y ahí está su herencia en la espera de que ustedes tengan la madurez para poder recibirla. Una vez que ustedes tengan la madurez para poder recibirla, sin duda, nuestro Padre Celestial hará que en sus casas sobreabunde, haya alimento siempre, haya vestidura siempre. Y para todo lo que ustedes hagan, la promesa es que los que aman a Dios, todas las cosas les resultan a bien.
no le hace que ustedes comiencen algo malo, va a salir bien. A donde ustedes vayan, ustedes de repente van a ver que son una bendición, porque no lo van a bendecir a ustedes las cosas, sino que ustedes van a bendecir las cosas. ¿Entienden cómo son las cosas cuando estás con el Señor? Tú te vas a parar en un restaurante y de repente estás solo, llegaste tú sola y comienza a llegar gente. Eres una bendición para ese lugar. Porque tú eres bendición. No es que algo te va a bendecir, tú eres la bendición. A donde quiera que vayas. Por lo tanto, les pido que me regalen esa tutela. En el transcurso que nosotros vayamos caminando, mi compromiso es de fijarme en su herencia y cómo la pueden obtener. Hay muchos que les roban sus herencias, que les quitan ser benditos. Pero nosotros estamos por otro propósito en la tierra. No estamos aquí para quitarles nada, sino para traerles el verdadero mensaje de nuestro Señor. Y ustedes dirán, entonces, ¿las otras iglesias en qué lugar quedan? Recuerden que hay 7 iglesias. En el Apocalipsis hay 7. Y las 7 tienen representación del Padre. Y como las 7 tienen representación del Padre, solo hay una sin reproche. Ustedes son esa casa, la que no va a recibir reproche de papá. Porque les vamos a enseñar a nosotros a no reprochar jamás las actividades que ustedes tienen en su entorno al día, sino que les vamos a enseñar la disciplina de ser felices, de ser prósperos y gozarse siempre en la familia de papá. Porque si tú eres hija de papá, tienes que ser una hija feliz. Por lo tanto, la disciplina tiene que ejercerse. Uno no es feliz, uno aprende a ser feliz, según lo que dice la Biblia. Entonces, ya concluido, nosotros hemos preparado una comida para ustedes. En lo que ustedes deleitan la comida, nosotros con Lupita vamos a hacer frente a ustedes el ritual que pertenece a nosotros como miembros de la familia de Cristo ya. Nosotros tenemos que hacer el lavamiento de los pies. Y quiero que tomen esto como, ¿por qué razón lo hacemos? ¿Tienen esa pregunta ustedes en su mente? ¿Sí? Una dije, recuerden que dije que son 2. Otra, se las voy a leer aquí. Para que no sea yo hablando, sino el Espíritu que está en mi Padre, ¿va? Dice Juan, en donde leímos que Pedro dijo, a mí no me vas a lavar nada. Y ya cuando le dijo, pues entonces te vas, no tienes parte. Yo le digo, no, báñame. Ya quería más, no, lávame la cabeza, los pies, las manos. Y le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Hoy ustedes están limpios. Pero para asegurar nosotros que la justicia del polvo de sus pies no les persiga más y los caminos que están predestinados para ustedes se lleguen a concretar, nosotros vamos a hacer eso por ustedes. Yo voy a orar mientras Lupe, porque son mujeres, lo hacen con ustedes. Lupe, prepárate el agua en lo que yo les sigo platicando, por favor. Hágala tibiecito. Dice, porque sabía quién le iba a trigar. Por estas razones que Cristo lo hizo. Ahora pues, dice, ¿sabéis lo que he hecho? Si preguntó si sabían es porque no sabían, todos estaban, no. Y le dijo, ustedes a mí me llaman maestro y me llaman Señor, o sea, soy la autoridad de ustedes. Y decís bien, porque yo soy maestro y soy Señor. Pues si yo, siendo el Señor y maestro, le lavo los pies a ustedes, también debéis lavaros los pies los unos con los otros. Es un mandato. Porque ejemplo les doy yo, que soy el primero, que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Por qué? Aquí viene el por qué. Porque de cierto te digo, que el siervo no es mayor que su Señor. Yo tengo a alguien que me manda. Ni el enviado es mayor del que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado vas a ser todo el tiempo que las hagas.
Porque cuando Cristo lo hizo para sus discípulos, lo hizo para que supiese el Padre que Cristo le servía al Padre. Y los discípulos lo hacían para que Jesucristo supiese que los discípulos le servían. Es importante hacerlo. Amén. Amén. Entonces, si ustedes no lo permiten, esto dice la Biblia que ustedes hablan. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que coma pan conmigo levantó contra mí el calcañar. Por eso es que no se lavó a uno, porque ese ya tenía lo que tenía que hacer. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para cuando suceda creáis que yo soy el Señor. Y dice, pero les digo una cosa a ustedes que están sentados a la mesa y los que me han dejado recibirse. El que recibe al que yo enviare a lavar los pies, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me mandó a mí. Eso significa que ustedes de esta manera reconocen la familia de Dios. Y son parte de la familia de Dios. Porque por eso les dijo, ¿quién es mayor entre todos nosotros? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Les digo de cierto, os digo que el que sirve, porque yo soy el que le sirve. Entonces por eso ustedes han sido invitados a esta casa, porque vamos a darle ejemplo a ustedes de quien nos dio ejemplo a nosotros. Nosotros hemos vivido con el Espíritu y hemos entendido que estas son las verdaderas culturas que debemos tener, porque aquí ustedes se reciben como hermanos, se sirven. Hoy ustedes son familia, porque al igual que yo soy descendiente de Abraham, ustedes también son descendientes de Abraham. Al igual que yo fui huérfano, ustedes también fueron huérfanas, pero ahora ya no caminan en el mundo. De hoy que salgan no van a caminar sin papá, hoy van a caminar con su papá. Ya empiezo. Ahorita les voy a decir. Puedes comenzar aquí con mamá y te vas. Ok, entonces va a comenzar contigo y va a ir donde Luis. Yo los traigo bien sucios los pies. No importa, porque ya todo me mundo. lavé nada. Recuerden lo que dijo Jesús. Ya se me los limpié, pero ya están. Si no se lavasen los pies, no van a tener parte en esta familia. No, sí, ¿cómo no? Como Pedro. Si lávame también ahorita la cabeza. Báñeme completo. Sí. Ok, Lupita, permíteme un segundo, les voy a decir. Cuando estaban cenando, o sea que esto sucedió después de la cena. Dice, cuando estaban cenando, como él habló que había puesto en su corazón quien le iban a entregar, dijo, sabiendo Jesús que él iba a regresar al Padre, dado estas cosas, dice, dado todas las cosas en las manos de él y que había salido de Dios y que iba a regresar, o sea que ya era la última vez, por eso es que ya dejó un sucesor. Se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugándolos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Qué? Entonces, ahora Lupita, comienza el ritual. Ahora, Guadalupe, tú reconoces de qué familia provienes. Y ahora su hija, hermana, ella recibe. ¿A quién recibes? A Dios. Amén. A papá Dios. A papá, sí. Todo aquel que me recibe, al que yo enviare, dice, está hablando en el contexto de lavar los pies, dice, me recibe a mí. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Por lo tanto, ustedes no están lejos de la promesa, porque la promesa dice, papá, que cuando Él estuviera en el cielo, Él les iba a enviar. Entonces, hoy ustedes reconocen, por lo tanto, dice, ya no estaréis más solos.
Usa la toalla, Lupe. ¿No trajo toalla? Sí, aquí no, es que tiré agua. No te preocupes, vamos a limpiar enseguida. Sí, pero para dejarla Ay, que yo traiga. para dejarla aquí porque no vaya a Mira, qué caer. bendecida estoy yo, mire, con este hijo que Dios le mandó. Entonces, vamos a continuar con la hermana Yadira. Ahí estaba acá negra, el agua. Ustedes van a decir, después de hoy, cuando ustedes ya se hayan lavado sus pies, van a decir, no sé por qué mis pies siempre se sienten limpios. En toda la semana. Cuando yo lo comencé a hacer, a mí me lo hicieron también. Estaba yo en Nicaragua de evangelista, llevaba 2 años de evangelista, y me presenté en una iglesia a salvar 7 familias que estaban fuera de la iglesia, y las retornamos a la iglesia. Solito me fui. Y recuerdo cuando terminé, se me presentó Satanás y la iglesia me corrió. ¿Sabes por qué me corrió? Porque yo no tenía credenciales para estar ahí. Me sacaron. Que ellos pensaban que yo iba a levantar otra iglesia y yo lo regresé a la iglesia de ellos. Pero sí hizo un desorden que no te imaginas. Y cuando terminé, vino el maestro en alguien y hizo eso. ¿Ok? Pero Dios me va a sanar hoy, ¿verdad? Soy un papá de Dios. Amén. Una vez que ustedes han recibido a Jesús y al Padre, entonces ¿quién les hace falta recibir? Al Espíritu. Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a dar poder para hollar a serpientes y para pisar escorpiones. Estos serpientes son las voces que te hacen perderte en el mundo. Y los escorpiones son los dolores que tú agarras en el camino. Las cosas que te hieren en el camino. Vas a pisotearlas. Entonces, sea la voluntad de nuestro Padre Celestial con ustedes. Y que el Espíritu Santo pueda traerlos hasta este ministerio. Les pido que no se vayan todavía porque hemos preparado para ustedes un alimento de parte de nuestra familia para ustedes. ¿Okay? El alimento ha sido también dado por papá. Nosotros no lo hemos puesto de nuestro dinero, sino que nos llegó este dinero por la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque Él es rico. Él no mendiga nada. ¿Qué necesidad tiene Dios que nosotros le demos? Sino que nosotros tenemos necesidad de Dios. Así que les pido que toman de todos los alimentos que están. De las uvas, prueben algo, porque fue papá quien se los dio. Amén. Para que ustedes digan, hoy fui a sentarme a cenar con mi Padre. Y este día va a ser muy feliz y productivo para ustedes. Esto yo lo tengo que tirar. Amén. También tiré. ¿Tú pensaste que ya terminaste?